Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy en Personalidades tenemos como invitada a una mujer que ha sido parte de la vida pública veracruzana desde muy joven, una política que ha recorrido el camino desde la administración estatal hasta el Senado de la República, diputación local, originaria del puerto de Veracruz, abogada de profesión. Hoy nos acompaña Indira Rosales San Román, que ha sido secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del estado y más tarde senadora por Veracruz, donde ha impulsado iniciativas clave en materia de desarrollo social, igualdad y justicia, pero detrás de la funcionaria también hay una mujer con ideas claras, con visión y con una historia personal que vale la pena conocer. Hoy vamos a platicar con ella no solo sobre su carrera, no solo sobre la política, sino sobre quién es Indira fuera del cargo, qué le inspira, qué le ha formado, cómo va el presente y cómo va el futuro también de nuestro estado. Así que bienvenida, Indira Personalidades, ya la segunda vez que nos visitas por acá en la estación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un gusto estar una vez más aquí contigo. Y sobre todo, meses que han sido de arriba para abajo en los últimos 12 meses, si recordamos las campañas para la diputación local, después apenas entras al cargo en la legislatura, conoces a tus compañeros, pero de nuevo, otra vez con las campañas, ¿no? O sea, ha sido de arriba para abajo. Yo creo que tu agenda, que ha sido hasta complicado controlar tu agenda personal con tanto movimiento, ¿no? Sí, la verdad es que es una locura, es muchísima logística. Yo siempre digo que gran parte de mi vida se la dedico a hacer logística, ¿no? Y hacer este equilibrio entre la parte laboral y el tema personal, punto. Que creo que ese es uno de los mayores retos que siempre tenemos las mujeres trabajadoras. Sí, pero a ver, Indira, una cosa es una mujer trabajadora, otra cosa es también estar en un cargo, inclusive, llámese de gobierno, ¿no? Pero también tú sabes perfectamente que las campañas, pues no es como un cargo común y corriente que entras a las 9 de la mañana y sales a las 4 o 5 de la tarde de tu trabajo, sino que estás desde la mañana hasta la 24 horas. madrugada, ya quisiéramos decir noche. Entonces también es algo complicadísimo el tratar de conciliar los tiempos también para dedicárselo a la familia o dedicárselo a ti, ¿no? Claro, a ver, creo que siempre es uno de los grandes retos. Fíjate que yo creo que al final verdaderamente todas las mujeres que trabajan tienen ese reto distinto, porque cada una de nosotras creo que tiene un obstáculo diferente. Yo siempre lo digo, yo soy muy afortunada de tener una red de apoyo, de tener a mis papás, de tener a mi esposo que me ayudan con los niños en el día a día, pero muchas mujeres no lo tienen, punto. Entonces, eso para mí obviamente es una tranquilidad. Siempre no hay mayor tranquilidad para una mamá que trabaja que saber que tus hijos están bien cuidados. Para mí ese es uno de los temas fundamentales por los que yo he trabajado, porque lo vivo. Punto, ¿no? Y creo que al final una cosa es hablar de una necesidad a que tú lo vives y que te das cuenta del gran reto que es, porque muchas veces hablamos de la conciliación entre trabajo y vida personal y suena muy bonito y suena muy filosófico, pero en la realidad a las mujeres en México se nos vuelve prácticamente imposible y acaban muchas teniendo que escoger entre una cosa u otra, porque simplemente no pueden. O muchas poniendo a veces en riesgo pues, a sus hijos, porque ni modo, porque es una necesidad el tener que salir a trabajar, no es un gusto. Entonces creo que yo siempre creo que lo que a mí me toca vivir es lo mismo que viven cualquier mujer veracruzana que trabaja, que se tiene que levantar temprano, que tiene que hacer el lunch de sus hijos, hacerles desayuno, mandarlos uniformados, pasarlos a dejar a la escuela o pasarlos a dejar con los abuelitos y después irse a trabajar. Y la misma logística todas las tardes y las mañanas. ¿Pero cuántos hijos tienes? ¿Tienes dos o tres? Dos, Dos hijos. son dos que parecen cinco y comen como si fueran 10, básicamente. Oye, pero a ver, ¿cómo es el balancear? Porque me dices, a ver, no es nada raro que no lo haga cualquier veracruzana o cualquier mujer mexicana, pero ¿cómo es, ya yéndonos a la práctica, yéndonos al aterrizaje de estas palabras, ¿cómo es el balancear las responsabilidades que tienes electoralmente hablando en campañas, en su momento en la diputación local o en la senaduría? O sea, ¿cómo es ese día a día de Indira? Porque, por ejemplo, hace unas semanitas tuvimos igual a Patricia Lovera y decía, no, a ver, yo termino a las 2, 3 y me voy a la clase de natación con mis hijos. O sea, ¿cómo es ese balance? Pues mira, justo yo me levanto prácticamente todos los días a las 5 de la mañana, punto.
Porque mis hijos se levantan a esa hora. Son extremadamente matutinos. Alonso tiene 4 años, Malena tiene 2 años, son chiquitos verdaderamente, pero se despiertan muy temprano. Y lo primero que hacen cuando se levantan a las 5, 5:15 de la mañana es pedirme desayunar. Entonces, alrededor de las 5:30 de la mañana, yo ya estoy en la cocina haciéndoles el desayuno, porque vamos, primero desayunan y luego existen ellos. Entonces, pues ya a partir de ese momento empieza la rutina, hacer el desayuno, 5:15, 5:30 de la mañana, desayunan, se ponen ellos a jugar un rato, en ese inter aprovecho para hacerles el lunch, subo para bañarlos, cambiarlos. De repente hay veces que yo tengo que entrar, empiezo 8 de la mañana o me tengo que ir a Jalapa, entonces mi esposo me ayuda también en la No, y rutina ahorita en de Jalapa la ya ha sido mañana. de locos. Sí, Nos contaba Adriana Ávila cómo han sido las sesiones. las sesiones, de repente no, o Extraordinarias. lo que ocurre es que luego nos citan 9 de la mañana, perfecto, pero para yo estar a las 9 de la mañana, yo tengo que salir 7 de la mañana. Sí, claro. O 10 de la mañana, tengo que salir 2 horas antes. Entonces, obviamente, pues es logística de dejar niños. Los niños entran al kinder, bueno, Malena maternal, Alonso al kinder a las 8 de la mañana. Entonces los paso a dejar y luego de ahí ya me voy directo a Jalapa. Pero a ver, ahí estás hablando, por ejemplo, de las cosas que tienes que dejar listas en la casa. Claro. Pero además de que te tienes que ir a Jalapa, me imagino que también tienes compromisos, dejando a un lado inclusive tu vida privada, pero también del mismo partido, compromisos, citas que te salen aquí en la zona Ah, conurbada. O claro, sea, por supuesto. A juntas ver, esas dos cosas y yo creo que es de mira, locos. cada día es distinto, punto. O sea, no Sí. hay días iguales. O sea, yo te hablo, lo que es, ahora sí que básico es esa rutina de 5 a 8 de la mañana, ¿no? Que es con los niños, todo. Y ya a partir de esa hora, yo ya empiezo, a veces me pongo reuniones obviamente desde las 8 de la mañana, si estoy aquí, si no tengo que irme a Jalapa, pues ya aprovecho que ya los pasé a dejar y ya empiezo yo a atender gente, reuniones, si tengo que ir a alguna colonia, visitar algún evento, todo ya me pongo la agenda. Si yo estoy aquí, trato de pasar al menos por los niños, aunque a veces solamente pase por ellos y los vaya a dejar a la casa y me regrese yo a trabajar o a la oficina. Pero bueno, tratar de hacer ese equilibrio. Si estoy en Jalapa, pues pasa su papá por ellos. Por ejemplo, ahorita estamos armando todo el tema de la campaña, pues entre los dos nos vamos organizando y oye, ¿pasas tú? No, paso yo. Y honestamente, de repente se nos han olvidado. No te voy a mentir. O sea, sí he recibido llamada de la escuela, los niños salen a la 1 y de repente a la 1:30 me dice, oiga, señora, no van a venir por los niños. Me pasó la última vez que estaba yo en Jalapa, ¿no? Y le tocaba pasar a él y yo, ¿cómo que no han pasado por los niños? Y yo, Freddy, los niños. Sí, los niños. Oye, y luego regresarte ahí a la cámara y andarte peleando con los de Morena con otra cara, Ah, ¿no? claro, por supuesto, sí. O sea, esto pasa en el inter del pleito y, Sí. y del jaloneo y de Ya repente llegas entonadita con el enojo, ¿no? claro, y de repente así la maestra de, es que los niños aquí están, señora, y yo qué pena, la verdad es que no pasa seguido, pero pues nos ha ocurrido, punto. Es creo que es la vida de locos de los papás que trabajamos. Y en las tardes, pues lo mismo, ¿no? Los niños obviamente van a clases de natación, de fútbol. A Alonso le encanta el fútbol, entonces todas las tardes va. Y pues también es logística de quién lo lleva, quién lo recoge. A veces mis papás también me ayudan, les digo, oigan, ayúdenme, pueden pasar por él, sí, pasamos por él, todo, y ok, yo lo recojo, o lo recoge su papá, o no, no te preocupes, nosotros nos quedamos con él con ellos toda la tarde, los llevábamos todo, ¿no? Entonces, es, es un reto, es complicado, sí. Como todas las mamás, vivo con culpa. Punto. Creo que es algo que las mujeres, no importa cuánto te digan que es normal y todo, siempre tienes la culpa, ¿no? De no estar el tiempo suficiente con tus hijos, de no dedicarles el tiempo suficiente. Y siempre creo que siempre vives como en la encrucijada, ¿no? Debería yo a lo mejor de dejar de trabajar y dedicarme a mis hijos, o no, está bien que yo también tenga una realización profesional, eso es un ejemplo para mis hijos, ¿no? Pero creo que al final la sociedad siempre te pone como en esa encrucijada y a veces uno mismo, ¿no? La maternidad a veces, pocas veces lo decimos, pero es sumamente compleja. Sumamente compleja y yo creo que también se ve reflejada en la misma política, porque he platicado con políticas, mujeres que están siendo madres, porque, a ver, una cosa es tener hijos con 5 o 10 años y otra cosa muy distinta es tener hijos ya a los 20, 25 años, ¿no? Que no demandan tanto como el hijo pues, recién nacido, ¿no? Pero son
muy contadas las mujeres en la política que no delegan las responsabilidades de sus hijos a terceros. Yo creo que la mayoría de las políticas, por lo menos veracruzanas con las que he platicado, sí están en los cargos, sí están en función, pero también están sumamente pegadas a sus hijos, no delegan esas responsabilidades a terceros, sino ellas mismas se encargan que de llevarlos, de traerlos, y yo creo que se ve también en el mismo actuar de la mujer en la política, ¿no? Yo creo que ahora que hay muchísima mujer en los cargos públicos, es muy distinto y no me refiero tanto a las decisiones que se tomen en lo que ve la gente al exterior, sino en la política interna, en ese mover las piezas, en esas mesas de negociación. O sea, yo creo que los hombres, muy brutos como somos, siempre, justo lo platicamos ahí con Víctor y con Tomás que nos acompañan en las cámaras hace unos días o hace unas horas, no recuerdo, que decíamos, los hombres somos muy brutos al momento de hacer política, ¿no? Y yo creo que se ha cambiado totalmente con las mujeres, ¿no? Yo creo que inclusive en la forma en cómo los hombres se expresan ahora que están en medio, mujeres en posiciones de poder, porque también la mujer llega con una visión totalmente distinta para hacer la política en lo interno y en lo externo. Y mucho se debe a que no se, no se desapega, por así decirlo, de su papel como madre, como sí lo podemos hacer los hombres tradicionalmente, de que no, pues que lo haga la mamá, o no, que lo haga la muchacha, o no, que lo haga el chofer, o no. Tienes dinero, tienes cargos, tienes poder y delegas la mayor parte, el 99% de las responsabilidades en la casa, la mujer, ¿no? Y yo creo que poco a poco se ve en la política, ¿no? Hoy en día. Claro, yo creo que, fíjate, el peor error que puede cometer una mujer que participa en el servicio público es querer actuar como un hombre, punto, ¿no? Eso es un riesgo. Creo que al final el mayor aporte que hacemos las mujeres en la política es el hecho de ser mujeres y todo lo que eso conlleva. Nuestra visión de las cosas, cómo llevamos nuestras prioridades al trabajo. Punto. ¿Y a qué hablo? ¿A qué me refiero? A que siempre cuando te vuelves mamá, empiezas a ver, tienes nuevas prioridades, ¿no? Ejemplo, buscas espacios públicos de calidad para tus hijos, buscas escuelas dignas, buscas esas cosas que ahora ves como una necesidad, ¿no? Antes lo veías como un deber ser. Pero de repente, cuando te vuelves mamá, se vuelve algo necesario, el que haya una guardería, que te los cuiden bien, que vayan a una buena escuela, que haya buenos parques donde ir el fin de semana, entretenimiento, etcétera. Entonces, creo que esa es una gran aportación que hacemos las mujeres en la política y que también creo que nosotras siempre ponemos por encima de todo, más allá de la parte del deber, de lo que tienes que hacer como político, creo que siempre le metes el corazón. No te sientes con un deber moral distinto, con una responsabilidad para con los ciudadanos diferente que las que pueden llegar a sentir un hombre. Eso no tengo ninguna duda. No sé si eso sea mejor o peor que lo que hacen los hombres en la política. Simplemente creo que es algo diferente, es un enfoque diferente y ahí radica, creo que justamente la importancia de que las mujeres ocupemos espacios. Creo que los hombres aportan una parte importante, no una visión siempre racional, y que las mujeres pongamos el corazón, pongamos nuestros intereses, nuestras prioridades. Creo que eso también aporta algo muy interesante en el servicio público. Claro. Pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Personalidades con Indira Rosales San Román. Indira, a ver, en los últimos años, digo, tú lo conocerás a la perfección, tal vez yo falle más o menos con los números, ¿no? En los últimos años, pues tu carrera política ha ido para arriba, ¿no? En los cargos que has tenido, siendo muy joven, ocupar un lugar en el Senado, yo creo que muy pocos. En la política, para tener a un senador, normalmente la edad promedio de una persona que se quiere dedicar en su carrera política, pues viene siendo hasta los 50, 60, 70 años. Hoy en día la política, inclusive vemos muchas personas de 70, 80 años inmiscuidos, ¿no? Entonces, yo creo que tu carrera ha ido poco a poco en aumento, ¿no? Pero también has sabido, y yo creo que no sabido porque quieras, sino sobre la marcha has estado aprendiendo el hecho de hacer una familia durante tu carrera y tu ascenso político, ¿no? Pero estamos viendo a Indira
pues sí, en los espectaculares, en las senadurías, teniendo una familia, con 2 hijos, con tu esposo, pero también tu vida privada, ¿cómo la has sabido manejar? Porque también a veces es muy complicado el poderle destinar el tiempo a la política, poderle destinar el tiempo a la familia, pero también es sumamente importante destinárselo a su persona, ¿no? Llámese espiritualmente o llámese en las relaciones con amigos, ¿no? Porque también para que un gobernante o un político esté al 100% en su trabajo, tiene que estar 100% en otras áreas, ¿no? Y me imagino que ha sido complicadísimo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pero creo que, a ver, la mejor forma que nosotros podemos estar bien, como bien lo dices, es efectivamente trabajar trabajar integralmente, punto. Yo siempre lo digo, el trabajo, lo que yo hago en el servicio público me apasiona, me encanta lo que hago, disfruto lo que hago, pero mi prioridad siempre va a ser mi familia, punto, ¿no? Eso yo no lo pongo ni remotamente en duda, porque tú no puedes salir a trabajar si no estás bien en tu casa. O sea, si tú tienes problemas en tu casa, como cualquier persona, pues no vas a rendir igual en el trabajo. Entonces, para mí esa parte es fundamental. Y si tú también no haces cosas para ti mismo, que cuando eres mamá y estás en el servicio público, se vuelve complicado. A mí en lo personal, yo creo mucho en Dios. Punto. Para mí, eh, yo creo que en los momentos más difíciles de tu vida, pues siempre está Dios y siempre tienes algo en lo cual aferrarte. Aun cuando pareciera que no hay esperanza, Dios siempre está. Eso es lo que yo creo. Me gusta, voy a misa, soy una católica activa, comprometida, y yo creo en Dios. Yo creo que lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios, dijo Santa Edith Stein, y es una frase que en la que yo siempre pienso cuando la vida te pone nuevos retos o te cambia los planes a lo que tú tenías pensado o creías que iba a ocurrir. Me gusta mucho también, me gusta hacer ejercicio, ¿Pero algo qué que tiempo haces disfruto ejercicio mucho. en la noche o qué? Mira, hay veces, hay veces que hago en casa muy temprano, O sea, ahí es cuando te levantas 4:30 o qué. exacto, sí. O sea, no, yo sé que esto va a sonar un poco extremo, pero sí, hay veces que hago ejercicio a las 4 de la mañana en la casa, porque pues, es algo que necesito también. Lo hago pues por salud física y mental, punto, ¿no? Hay veces que puedo hacerlo un ratito si llevo a los niños a la escuela y tengo chance, voy 40 minutos, aunque sea. Pero bueno, ya es un espacio que yo me doy para hacer ejercicio, o a veces puedo ir en la noche. O sea, no tengo para el tema del ejercicio En un específico. horario en específico, porque sí cambia de mi situación laboral, personal de ese día, pero sí trato de hacerlo 4 o 5 veces a la semana. Para mí ese es un espacio también muy importante que me ayuda muchísimo a estar bien y también que estar bien físicamente. Este es un trabajo también muy demandante físicamente. Tienes que tener claridad mental y tienes que estar físicamente también saludable, punto. Independientemente de campaña, ¿eh? Cuando tú llevas un ritmo en el Senado, yo estuve 6 años yendo y viniendo a México, punto. O sea, a veces me iba yo en autobús, a veces me iba yo en carretera, a veces me iba yo en avión. Eso cambiaba siempre también cada semana, de acuerdo a los horarios, de acuerdo a las actividades que tenía yo acá, todo. Y tienes que estar físicamente, si no, no vas a rendir igual. Oye, a ver, también el desgaste mental que uno tiene, porque muchas personas pueden creer que hacer política pues es sentarse en un curul o desde su silla, llámese presidencial o municipal o de un gobierno, empezar a tomar las decisiones como si fuera, no sé, como si fuera un videojuego, ¿no? Pero también para tomar las decisiones en este ajedrez político, tienes que tener una destreza mental impresionante en el aspecto de que sabes que tienes que tomar una decisión, pero antes tienes que aventarte 3 o 4 llamadas de media hora, de una hora, porque afectas a muchísimas personas, pero también tienes que ver cómo manejarte dentro del partido, con qué línea. Entonces también es un estrés mental impresionante que no nada más es llegar, sentarse y tomar la decisión. O sea, tienes que empezar a cubrir esas áreas. A ver, voy a tomar una decisión, pero pues esto estará bien con la línea del partido, pero estará bien en la línea social, pero estará bien en la línea personal. Y entonces es ese juego de la política que para muchos puede llegar a ser inclusive complicadísimo, ¿no? Claro, a ver, cuando tú tomas una decisión, al momento de votar es una decisión sumamente complicada, porque es una decisión en la que, por supuesto, tiene que ver
lo que diga el partido, ¿no? Siempre es como una línea que hay, pero lo más importante es la decisión y la convicción que tú tienes en ese momento. Y tienen que ver tus creencias personales sobre un tema en específico que se va a votar y tiene que ver también con la responsabilidad que tú tienes. Y yo siempre lo digo, el legislador, el diputado, el senador no está obligado a conocer de todos los temas. A lo que sí está obligado es a estudiar de todos los temas, punto. A estudiar, a informarse y a preguntarle a los expertos sobre temas. A mí me tocaba en el Senado de la República estar en la Comisión de Justicia, yo soy abogada, para mí esos eran temas del día a día, lo que yo había estudiado, pero me tocó estar también en la Comisión de Salud, donde de repente tocábamos temas de agricultura, temas muy específicos en materia de salud que yo tenía que preguntarle a los expertos. ¿Para qué? Para tener información y yo formar mi propio criterio y poder yo defenderlo. Para mí no hay nada más importante que tú defiendas algo en lo que tú crees, porque eso se nota. Tú no, yo siempre, es como si tú me quisieras vender algo y te pregunto, oye, ¿funciona esta crema? ¿No? Si me vendes y digo, no, pues no sé, no la he probado. A que si yo ya la probé y estoy convencida de que funciona. Tú tienes que defender absolutamente todos tus pensamientos, tienes que defender tus votos, tienes que defender tus criterios y tienes que hacerlo convencida. Si no, simplemente, pues, ¿para qué estás ahí? Punto. Y para eso tiene mucho que ver tus valores, tu conocimiento, tu formación, tu compromiso y tu responsabilidad. Ahora, en esta carrera política y en este ascenso político también iniciaste sin una familia de por medio, digo, familia, tus papás, mamás, claro, hermanos o primos, sí, pero sin hijos, sin un esposo. ¿Cómo fue también tu cambio de visión en este ascenso político en el momento en que te empiezas a comprometer, que ya tienes un esposo, después tienes a tu primer hijo, después tienes a tu segundo hijo? O sea, esa Indira, por así decirlo, entre comillas, individualista, ¿no? O que pensaba nada más en ella, con sus convicciones y todo. ¿Cómo fue también que empezó a cambiar esa Indira? Porque estoy segurísimo que no es nada a comparación de lo que era hace algunos años, ¿no? Claro, a ver, maduras en la parte profesional, maduras en la parte personal. Al final se vuelven, te repito, mi familia es mi prioridad y yo lo que siempre pienso y a lo que yo aspiro cuando estoy en mi trabajo, cuando realizo una acción, cuando tomo una decisión dentro de mi trabajo, siempre pienso en ellos y pienso en que puedan ellos estar orgullosos del trabajo que hace su mamá, que nosotros podamos salir a la calle en 10, 15, 20 años aquí en Veracruz y que puedan salir ellos con la cabeza en alto, sabiendo que su mamá hizo todo lo que estaba en sus manos para trabajar por los demás y trabajar por la ciudad. Eso para mí es una aspiración. Yo quiero vivir toda la vida aquí, ¿no? Y quiero poder caminar, poder seguir formando a mi familia, que mis hijos vayan aquí a la escuela, seguir llevándolos yo a la escuela, llevándolos a las piñatas, a sus clases, a lo que sea, a sus torneos de fútbol, y con la tranquilidad del deber cumplido. Eso para mí, Rodrigo, es lo más importante y es, yo creo que, mi mayor motivación. Oye, ¿qué tan complicado, por ejemplo, es para ti el hecho de, a ver, eres madre, pero también eres política, estás en un entorno que no cualquiera está, sobre todo, por ejemplo, en los últimos meses, como ha estado el Partido Acción Nacional? Pero digo, esto fue en los últimos meses, pero seguramente han tenido subidas y bajadas. Pero ¿cómo es ir a una piñata y estar al lado de las madres, que muchas de ellas pueden ser amas de casa o dicen, no, pues tengo este problema, que tú dices, a ver, acabo de estar en una colonia y esto es una bendición lo que tienes de problema, ¿no? Entonces, ¿cómo es también el lidiar con esa faceta? Porque seguramente vemos una Indira, por así decirlo, guerrera o en la colonia, con una persona o con otra, pero después va a una piñata y resulta que tiene que mezclarse con personas que los problemas en realidad son mínimos a comparación de lo que hay en el exterior, ¿no? Mira, creo que hay algo que tú tienes que tenemos que aprender y que para mí es algo que siempre tengo en la mente, que se llama empatía. Tú tienes que ser empático con los demás y cuando hablo de ser empático es el realmente ponerte en los zapatos de los demás y eso te lleva justamente a no ser condescendiente con los problemas ajenos. A lo mejor sí, efectivamente en una colonia tienen un problema muy fuerte de alcantarillado, de drenaje, etcétera, una situación de regularización y por supuesto que ese es su problema principal. Sin embargo, para una persona a lo mejor que tiene otro nivel socioeconómico, también tiene sus propios problemas y que ese también es el problema con el cual
con el cual se levanta, se acuesta y que es su principal preocupación. Oye, puede ser para ti algo menor comparado con el problema que tiene otra persona. Sin embargo, es su problema y necesitan solución de todas formas. Entonces, creo que eso es muy importante, el no ser condescendiente con los problemas de los demás. Cada uno de nosotros tiene problemas, algunos son problemas económicos, otros son personales, a veces no, son problemas que no conocemos de las personas, ¿no? Hay mucha gente que vemos que está molesta, que está enojada y su problema real es porque tiene un problema personal, punto, ¿no? Y eso pasa absolutamente en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Y eso obviamente pues afecta a su día a día, ¿no? Creo que son, son distintas las realidades, pero que con el paso de los años me he dado cuenta que absolutamente todos tenemos problemas, punto. Y que absolutamente todos tenemos el derecho de ser escuchados y de que nuestros problemas se resuelvan, ¿no? Y que el mismo, vamos, como representante popular, pues lo mismo es la solicitud de alguien que necesita drenaje y alcantarillado en su colonia, como el que a lo mejor simplemente pues, tiene una situación ahí menor, ¿no? Que no le sirve nada más ahí el foquito que parpadea O a de lo mejor el vecino luminaria. o el vecino saca la basura en destiempo. Ese es su problema, punto. Y es un problema válido. O sea, creo que el, O sea, no ahora eres sí tan que criticona, por así. fíjate que no, para nada. A ver, a lo mejor cuando era yo más joven, sí, Claro. te lo digo, cuando a lo mejor empecé y decía, no, ¿cómo? O sea, aquí hay problemas reales y esto Sí, no más con son. ese espíritu, ¿no? Claro, no, Política. cambiar. Con el paso del tiempo, no. Te das cuenta que absolutamente todos tenemos nuestros problemas. Y la verdad es que me gusta mucho cuando voy a una piñata, cuando voy a cualquier reunión, pues ser una mamá más también, punto. Disfruto, No, ¿no? y también salirte, como Y, dices, ya no estoy en este nido de víboras, ¿no? y disfruto, la verdad, pues hablar de mis hijos como cualquier mamá que le encanta hablar de Sí, sus sí, sí. hijos por horas, que me gusta verlos pasar a la piñata y ayudarlos a recoger los dulces. Caray, son cosas que creo que cuando tienes una agenda tan apretada, como mamá, aprendes a disfrutar y a valorar muchísimo esos momentos. O sea, el poder bañarlos, el poder llevarlos a una piñata, el poder estar en su entrenamiento completo de fútbol, es algo que yo atesoro mucho. O sea, pero definitivamente eres una persona workaholic por todo el horario que me comentas. Pero, o sea, pero de verdad, pues no sé, a ver, estás viendo las clases de tu hijo o estás en una piñata o estás llevándolos a la escuela, pero de verdad no te afecta en nadita los problemas que puedes llegar a tener en el trabajo, en la política, en esos tiempos en los que Claro, estás. por supuesto, sí. A ver, o sea, yo estoy en una piñata y me paro 5 veces a hablar por teléfono. O sea, no creas, o sea, te estoy contando te estoy Las cosas, hablando sí, sí, sí. de minutos, que Sí. yo me siento y veo a mis hijos partir la piñata, romperla y digo, qué maravilloso. Pero eso ocurre a lo mejor 10 minutos. De ahí ya me paré y me salí otras 5 veces ¿Y para cómo se hablar quedan por ahí las teléfono. señoras así como de cara de... Mira, están acostumbradas. La verdad es Sí. que se hace una comunidad muy padre, generalmente con las mamás de mis hijos. Me ha hecho tener nuevas amigas, ¿no? Con quienes compartir esa parte, esa etapa de mi vida. Y te sientes agradecida que también gente que te ayuda, ¿no? Que es empático contigo, Sí, ¿no? Y claro. con detalles que a lo mejor decirte, oye, Indira, no te preocupes, si no los puedes llevar, yo paso por ellos. O yo los paso a dejar, o hay una tarea y que saben que yo estoy al full y de repente se me olvidan las cosas, ¿no? Oye, Indira, tienen que llevar esto, ¿quieres que te lo compre? Sí, por favor. Vamos, la verdad es que me he encontrado en el camino con mamás fuera de esto totalmente, ¿no? Que se han vuelto muy buenas amigas y que tienen ellas conmigo esa empatía, Claro. punto, ¿no? Entonces, creo que es importante. Pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Personalidades con Indira Rosales San Román. Ahora, Indira, a veces pareciera que la política te puede llegar a endurecer, ¿no? En el carácter para poder sobrevivir en ese ambiente, porque muchas veces es muy complicado, ¿no? Muchas veces hay que reír cuando por dentro estás que te lleva la fregada, ¿no? O muchas veces tienes que estar con personas al lado que no quisieras estar con esas personas al lado, ¿no? ¿Cómo has logrado el no perder la sensibilidad, la gran sensibilidad que pueden llegar a tener las mujeres en un mundo tan rudo como lo puede ser la política? Creo que es un equilibrio, punto. Creo que a mí de repente me dicen, es que tienes corazón de pollo, ¿no? Y se te olvida las cosas. No, no se me olvidan las cosas, simplemente así soy yo.
Y el estar en este mundo no significa que me tenga yo que volver un robot. Al contrario, o sea, tengo que seguir siendo yo. Y creo que es muy importante el que recordar que todos los cargos, todos los espacios donde estás son pasajeros, punto. Que el día de mañana tú vuelves a ser un ciudadano normal, punto. Soy la mamá de Alonso y Malena y ya. Y eso te ayuda a darle perspectiva a las cosas. Y que esta es una parte de tu vida muy importante, la política, por supuesto, lo que hago en mi trabajo partidista, mi trabajo legislativo, me encanta, lo disfruto, pero es una parte de mi vida, a la cual le dedico muchas horas, efectivamente. Sin embargo, lo más importante es lo que ocurre dentro de mi casa. Y sí es complicado, no te voy a mentir. Por supuesto que a veces haces corajes, te enojas, te decepcionas. Punto, eso es normal. Sin embargo, creo que tienes que poner las cosas siempre en perspectiva. Punto, ¿no? Y pensar que de verdad que todo pasa por algo. Dios siempre sabe cómo acomodar las cosas. Oye, ¿y hay alguna mujer en la que te inspires, en la que la agarres como ejemplo? Puede ser de la política, puede ser de cualquier otro ámbito que a veces la veas de cierta manera como inspiración o nunca te pasó llegar a tener un ejemplo a seguir en tu profesión. Fíjate que, claro, hay mujeres, sobre todo hay muchas mujeres con las que ves en distintos ámbitos que disfrutas ver cómo han logrado ocupar espacios, no nada más en la toma de decisiones o en la vida política, sino hablo de científicas, hablo de artistas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta siempre la vida de Marie Curie, ¿no? Que fue la primera mujer que ganó el premio Nobel de Química y después también de Física. Entonces me llama mucho la atención su vida, por supuesto, profesional, ¿no? Que fue, vamos, experta en su área, pero también su vida personal, ¿no? Hay un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que habla justamente de la vida personal de Marie Curie. Y entonces habla que era una mujer como cualquier otra, ¿no? Era una mujer que ganó el premio Nobel, sin embargo, también una mujer que llevaba o tenía una vida personal propia y muy interesante además, se los recomiendo ampliamente. Es de esos libros que se te quedan muy grabados y te das cuenta que siempre vemos una fachada, ¿no? De cuando ves a una persona que ha cumplido algo, ¿no? Cuando ves un cantante, un artista, ¿no? Y siempre detrás te das cuenta que hay una vida personal, como la de cualquiera de nosotros. Claro. Oye, por ejemplo, digo, también así como pasan las buenas cosas, digo, esto ya es como comentario, pero digo, ahorita que platicabas, ¿no? De esas fachadas, también hay personas que tú las puedes llegar a ver que te puede caer súper mal y a veces no te las tomas de manera personal, ese tipo de acciones, ¿no? Las estás viendo y dices, es que él trae otros problemas que no los tengo yo que agarrar como personales, ¿no? Oye, y ya pasándonos, por ejemplo, un poquito ya al tema del partido, ya después pasándonos al tema de elecciones, ¿qué onda con todo lo que ha pasado con el Partido Acción Nacional en Veracruz? Porque esta vez, la vez que nos acompañaste, que fue cuando estabas buscando la diputación local, pues era una historia completamente distinta, no solamente en el PAN, sino en la política veracruzana. Yo creo que se revoloteó toda la política veracruzana y hoy en día estamos en un panorama que muchos desconocemos, ¿no? Sea, yo creo que el PAN es el partido de entrada, es el partido más antiguo que tiene este país. Y por supuesto que el partido lo conformamos quienes somos militantes, quienes formamos parte, pero al final el PAN permanece, punto, ¿no? Es que fíjate que yo estaba hablando con un profesor la semana pasada y me dio un dato que yo desconocía por completo. El Partido Acción Nacional no es spot, no está pagada la entrevista ni nada, pero es el partido más antiguo Sí, de todo México. Yo no así sabía, es. a ver, yo creo que cualquier persona puede decir que es el PRI, ¿no? No, porque el PRI cambió de nombre. Claro. Entonces, el PAN es el partido más antiguo, por eso en la boleta cuando vas a votar, el orden de los partidos, el orden en el que está en tu boleta es el orden de antigüedad de los partidos. Por eso el PAN siempre está primero, porque es el partido más antiguo. Por si, dato curioso, lo puedes ver el 1 de junio en tu boleta. Vas a ver el PAN como el número 1, porque además es la mejor opción. Ese No, sí es, ahí sí es poteo esto, ¿no? ese es spot. Oye, pero por ejemplo, un partido de Acción Nacional que definitivamente, a comparación de muchos otros partidos, no ha venido para abajo, pero lo que sí ha venido es a un nivel de estancamiento. Eso es lo que sí se ha visto el Partido de Acción Nacional, ¿no? A comparación de un PRD, a comparación de un PRI, digo, tan mal no están, pero
¿Qué pasó con el Partido de Acción Nacional? No en los últimos meses, en los últimos años, porque lo que hemos visto es que también se ha tergiversado o tal vez se ha las personas que han pasado en el partido, no solamente en Veracruz, a nivel nacional, en cualquier estado, yo creo que sí veíamos a un partido que iba en ascenso y ya es totalmente distinto lo que vemos, ¿no? O sea, yo creo que sí, muchas personas que han estado en el partido sí han abusado, yo creo que de cierta manera del poder y de las posiciones que han estado, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, a ver, como siempre, creo que hay en todos los partidos, ¿no? Hay personas que han sumado, hay personas que no han sumado tanto. Eso definitivamente pasa en el PAN y pasa absolutamente por todos lados, ¿no? Pero creo que hoy en la vida pública del PAN, al menos aquí en Veracruz, pues, ¿qué te digo? La primera panista del municipio, la alcaldesa Pati Loveira, creo que es un gran ejemplo. Punto. Y es un gran ejemplo no de panista, es un gran ejemplo de gobierno. Punto. Es una de las mejores alcaldesas evaluadas a nivel nacional, punto, ¿no? Creo que ella es una mujer que ha demostrado con su trabajo los buenos gobiernos que ha venido realizando Acción Nacional aquí en el puerto de Veracruz, que sin dedicarse a la política ha hecho, creo que ha hecho una administración verdaderamente memorable y digna, por supuesto, de reconocer y de admirarse, ¿no? Y que, por supuesto, eso habla de una buena formación por parte de ella y por supuesto de que el Partido Acción Nacional pues tiene mucho, mucho que dar, ¿no? Y que ha demostrado buenos gobiernos. Ahora, ¿qué pasó al final? Porque digo, al principio se decía que ibas por Boca del Río, después se cambia todo el rumbo al puerto de Veracruz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo nací y crecí aquí en el puerto de Veracruz. Nací específico, bueno, nací en el hospital militar, que ya no existe. Digo, nomás para que te des una idea, ya tengo mis años. Crecí en el centro, en el callejón atrás de bomberos, entre el callejón atrás de bomberos y el callejón de Pípila, porque mi abuelo tenía una zapatería ahí, la zapatería San Román, y mi mamá trabajó ahí más de 20 años. Entonces, después de que iba yo a la escuela, que estudié en el Instituto América en Arista, ahí frente a donde está el obelisco, junto al Museo Naval, pasaba por mi mamá y me llevaba a la zapatería. Y ahí en las tardes hacía yo mi tarea, en ese callejón aprendí a patinar, jugaba, etcétera. Entonces, pues la verdad es que crecí en el puerto de Veracruz. Ahí están mis orígenes, es lo que también he trabajado. Cuando fui senadora de la República, pues me tocó a mí trabajar por los 212 municipios. Entonces, la verdad es que este es un reto para mí importante. Quiero la ciudad, quiero mucho la ciudad en la cual yo crecí, en la cual nací y que merece una administración ordenada y que merece que haya disciplina. Y el veracruzano somos personas alegres, somos personas que construimos, somos personas que nos gusta aportar y que nos gusta sobre todo vivir en una ciudad ordenada. Y eso es lo que ha venido haciendo Acción Nacional aquí en el puerto de Veracruz y es lo que yo quiero continuar. Ahora, ¿cómo te encuentras, por ejemplo, con un Veracruz sumamente distinto a lo que es Boca del Río? Y ahí no tienen nada que ver los gobiernos. Inclusive Veracruz es 20 veces más grande que Claro. el propio Boca del Río, ¿no? ¿Cómo te encuentras con el veracruzano? Y sí me gustaría dejar a un lado el tema de los gobiernos, ¿no? Para que no se torne esta pregunta apartidista. ¿Cómo te encuentras con el veracruzano? Porque yo a ver, no te puedo asegurar porque sabes más que yo de la política y de las colonias, ¿no? Pero yo creo que la colonia, la peor colonia en cuestión de necesidades y de infraestructura en Boca del Río no se compara ni en lo más mínimo con lo que se puede llegar a encontrar en un Veracruz rural, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo encuentras al veracruzano también teniendo un gobierno del estado, por ejemplo, de Morena, pero también teniendo al gobierno municipal del PAN? ¿Cómo lo encuentras en su semblante? ¿Cómo lo encuentras en sus calles, en sus colonias? Porque es muy complicada la situación por la que atraviesa más de la mitad del puerto de Veracruz, con todo y el PAN, y en su momento están los del PRI y suena Morena, pero dejando a un lado los partidos, Veracruz también está muy dolido de cierta manera. Hay muchísimo por hacer. A ver, simplemente Veracruz es la ciudad más importante de este estado, pero también es de las ciudades más antiguas de este país. Y también con Entonces, una desigualdad impresionante. claro, ¿y qué es lo que ha ocurrido?
pues ha habido un crecimiento desordenado de la mancha urbana, de los nuevos fraccionamientos, zonas irregulares, fraccionamientos que no se encuentran municipalizados. Esto, por supuesto, ha sido un problema en el crecimiento porque la ciudad no ha crecido a la par que han tenido que crecer los propios servicios públicos, a la par que debería de crecer el propio presupuesto, a la par a la que debería de crecer el transporte público de la ciudad. Hoy hay lugares en los que el transporte público no llega y que una persona tiene que salir y caminar, a veces hasta llegar a la parada 30 minutos o más, a las 5 o 6 de la mañana para poder llegar a trabajar No, y después tomar 2 y eso camiones. es sin contar que llovió, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que hay un Veracruz que tenemos que trabajar fuertemente, pero tenemos que hacerlo de forma ordenada. Eso para mí es fundamental. Creo que es mentira el que diga que va a arreglar los problemas del puerto de Veracruz de En la 4 noche a la años o mañana, en no. 4 O en años. 4 años. No, 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 eso es imposible. Sin embargo, tenemos que ir dándole prioridad a cada uno de los temas y de cada una de las colonias y fraccionamientos y de las localidades. Porque como bien lo dices, Veracruz es el centro, pero Veracruz también son las colonias de la zona norte y Veracruz también es la zona rural y Veracruz también es el sur. Entonces, es un Veracruz es un mosaico, hay una gran diversidad y que lo que tenemos que hacer a nivel municipal es trabajar para todos y las prioridades más importantes de atender en cada una de las zonas. Creo que eso es lo fundamental, te repito, hay un largo camino por hacer, por supuesto, y te mentiría, y creo que también el ciudadano sabría que es una mentira el que le diga que todo lo va a arreglar de la noche a la mañana. Sin embargo, se tiene que tener un plan y se tiene que trabajar de forma coordinada, yo siempre lo digo, con la gobernadora del estado, con la presidenta de la república, porque pues, ya cuando llegas tú a ocupar un espacio, Sí, ya no no hay debe de colores. haber colores, punto. Ya eso también es muy claro cuál es la época de campaña, punto. Y después tú llegas al cargo y tienes que trabajar para todos, para todas las zonas y tienes que trabajar de forma coordinada con todos. Y en este caso es con el gobierno del estado y con la presidenta de la República. Estamos de vuelta en Personalidades con Indira Rosales San Román. Indira, también ya vamos a ver una campaña, yo creo que atípica, una campaña totalmente distinta e histórica también en el puerto de Veracruz, porque vamos a ver una campaña de mujeres, ¿no? Estamos viendo en Morena a Rosa María Hernández Espejo, pero también estamos viendo en el PAN a Indira Rosales San Román, pero también estamos viendo en Movimiento Ciudadano a una Belén Palmero Sexome y también estamos viendo a una Carolina Gudiño en el PRI. Yo creo que va a ser también una campaña de aprendizaje, no solamente para ustedes, sino para todo Veracruz, ¿no? El hecho de ver cómo se lleva una campaña hecha por mujeres y no también, por ejemplo, como podemos llegar a ver en los hombres, donde existe mucho confrontamiento, donde existe mucha batalla y sobre todo donde va a existir muchísima vigilancia en el aspecto de cómo van a estar las mujeres enfrentándose en estos debates, ¿no? Que en el debate el organizado por el OPLE o por las radios, ¿cómo van a estar esos choques, ¿no? Porque también hoy en día vemos el panorama social en general en México, en Veracruz, y el hecho de que ver a mujeres confrontándose entre sí, pues ya no es tan bien visto como tal vez antes era, ¿no? Claro, a ver, yo creo que a mí me da mucho gusto, creo que el hecho de que de forma natural seamos casi puras mujeres, porque si hay un candidato hombre, Ah, del T, ¿te del refieres? PT, Sí. efectivamente, pero que seamos prácticamente puras mujeres, pues habla de cómo las mujeres vamos ocupando de forma natural espacios, ¿no? No hay ninguna imposición al respecto de que seamos mujeres, ¿no? Cada partido podía tomar la decisión de que llevara un hombre o de que llevara una mujer, y en el caso del puerto, pues la mayoría tomó la decisión de que fueran mujeres. Creo que eso habla de cómo las mujeres hemos venido participando. Creo que va a ser una muy buena campaña. Yo espero, de mi parte, va a ser obviamente una campaña de propuestas, una campaña de hablar de acciones, de hacia dónde tenemos que llevar al puerto, cuál es el siguiente paso para que nuestro puerto siga avanzando y poder tratar de equilibrar las desigualdades que pueda haber dentro de la sociedad y dentro de cada una de las zonas. Creo que eso es algo motivador. Yo ya la verdad es que quiero empezar tal cual, para que pues, sobre todo la gente pueda hacer un contraste de personalidad y de propuestas. Sí es muy importante en una alcaldía el conocer a la persona, porque cuando tú votas por alguien, le estás dando tu confianza. Y esa persona debe de representar
lo mismo que tú crees. Debe de tener las mismas prioridades, debe de entender tus problemas y hacérselos tuyos. Entonces, sí creo que eso va a ser un gran reto de cómo cada una de nosotras se gana la confianza de los porteños. ¿Cómo? A través, por supuesto, de lo que decimos que vamos a hacer, pero también el contraste de personalidad y de experiencia y del trabajo que hemos venido realizando cada una. ¿Y cómo fue también este involucramiento en el puerto de Veracruz? Porque si bien, por ejemplo, la campaña pasada lo habías recorrido en Boca del Río, ¿cómo fue el decir, a ver, ¿sabes qué? Estoy entrando al puerto de Veracruz, a pesar de que me comentabas que lo conocías, que naciste en el puerto de Veracruz, pero también cómo era involucrarte con diferentes actores políticos a los que estabas también acostumbrada a llevarte con estos actores políticos de un municipio a otro, porque definitivamente las personas que recorren cada municipio son totalmente distintas unas de las otras. Claro, creo que, a ver, es parte del trabajo que hacemos cada día. A mí me ha dado mucho gusto encontrar a un panismo en el puerto de Veracruz que pues, se la sabe de todas, todas, que ha trabajado y un panismo ganador. Esta es una generación de panistas en el puerto ganadores, que saben cómo ganar una elección, que saben cómo trabajar en un municipio y que la verdad hacer equipo con ellos ha sido verdaderamente una gran experiencia a lo largo de este tiempo, ¿no? En los cuales pues yo aprendo de ellos, en los cuales estamos haciendo un gran equipo. ¿Y has platicado con alcaldes panistas, digo, dejando a un lado Fernando, que han gobernado el municipio de Veracruz o no? Claro, con Sí. don Roberto Bueno tengo una excelente relación, con el ingeniero también Paco Ávila. La verdad es que dos grandes alcaldes de este puerto, a quienes yo admiro en lo personal. A mí me da siempre mucho gusto ver cómo los dos, donde van, la gente tiene un grato recuerdo de ellos. A pesar de que han pasado los años, la gente te dice, recuerdo cuando aquí el ingeniero Ávila fue el que puso las primeras banquetas. Recuerdo cuando Roberto Bueno era alcalde y él fue el que pavimentó esta colonia. Esas son las acciones que generan un legado, ¿no? Y que yo con ellos tengo una excelente relación, gente a la que admiro y que bueno, y que obviamente me ha acercado en estos meses. Ahora, platicando, por ejemplo, con ellos, ¿cuál es tu análisis respecto a la decaída del PAN en ese momento que pasa a manos del PRI? Y también para no repetir esa historia, porque llevan dos administraciones en el PAN en Veracruz, en lo que fue Fernando Yunes, en lo que fue Patricia Loveira, y bueno, se habla mucho de que Morena está muy fuerte, de que puede estar Rosa María, por ejemplo. También si lo vemos electoralmente, por ejemplo, cómo creció Morena con Ricardo Exome en la primera elección, después en la segunda, sí hay un crecimiento real de Morena. Pero en estas pláticas que has tenido con los exalcaldes de Veracruz, yo creo que no hay mejor experiencia que el platicar con personas que han estado en el cargo y que han sabido el cómo no repetir la historia, ¿no? Cómo no repetir la historia de aquel PAN para poder permanecer una administración más, en este caso, en tus manos. Mira, es el trabajo que se tiene que hacer de día a día. Creo que no hay nada que valore más el ciudadano que la cercanía. Y el municipio, tu alcalde, tu alcaldesa, es el primer contacto que tienes un ciudadano con el gobierno. O sea, siempre cuando ocurre algo, ¿dónde se corre? Con el alcalde, con la presidenta municipal. Y eso actualmente Patti lo ha hecho de una forma extraordinaria, la cercanía que ha venido teniendo con los ciudadanos y que eso es algo a lo que la gente quiere continuidad. ¿No? Y ojo, y no nada más directamente de la alcaldesa, pero también del equipo abajo, ¿no? Que ya tiene un trabajo muy recorrido en cada una de las colonias, en cada una de las localidades, donde cada uno de nuestros liderazgos del partido tiene tiene un conocimiento y un reconocimiento dentro de sus vecinos. Entonces, creo que eso es algo que se ha venido trabajando muchísimo estas últimas dos administraciones y que, te repito, creo que las acciones han hablado por sí solas. Falta mucho, por supuesto que falta mucho. Tendría yo que, vamos, no puedes evitar lo inevitable y no puedes dejar de ver los grandes pendientes. Ojo, sin embargo, vamos por buen camino. Y bueno, ya ahorita van a ser unas semanas, yo creo que complicadísimas y sobre todo con unas emociones de arriba para abajo. Ahora sí que te agarramos en una etapa en donde todavía existe la tranquilidad en tu ser, ¿no? Pero Indira, muchas gracias por acompañarnos hoy en Personalidades.
Muchas gracias, Rodrigo, por la plática. Estuvo muy interesante, efectivamente. Siempre una campaña es un gran reto profesional, pero también es un gran reto personal. Es un gran reto a tu temperamento y a tu equilibrio y a que la lógica y la razón prevalezca por encima de otras reacciones humanas. Perfecto. Pues bueno, gracias a todos los que nos escucharon en un programa más de personalidades y los que nos vieron también en las distintas plataformas digitales. Víctor Cosgaya y Tomás Muñoz en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Croza y los dejo siempre en sintonía.